Aquí estamos, Lucía y Sicov, para empezar a escuchar ahora lo que vamos a escuchar de manera formal mañana, Lucía. Así es, Ariel. Bueno, hoy, primero para hacer un repaso inicial, reunión de Alberto Fernández y el comité de expertos, los infectólogos, también reunión de Axel Kicillof y su propio comité de expertos en la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué pasó después de esta reunión? Hablábamos ayer de un número importante de casos que sorprendió, que fue en la previa de la reunión que tuvieron ayer Kicillof, Larreta y Alberto Fernández, que generó un poco de malestar, ¿no? En esa reunión hizo mucho ruido porque se estaba ideando un mensaje para comunicarle a la sociedad que se va a ir a una cuarentena más flexible y de repente un número de casos tan alto, bueno, generó ruido y generó un debate interno de qué es lo que había que hacer. Hoy los casos bajaron un poquito, 3.624 casos y sobre todo bajaron en el AMBA, hubo 600 casos menos en el AMBA que ayer, 200 en la provincia de Buenos Aires y 400 en la ciudad de Buenos Aires. La idea es que desde Nación el mensaje que se bajó y que baja el gobierno es: se va a flexibilizar, se va a volver a una cuarentena como la que teníamos antes de este confinamiento estricto, que fue excepcional para que no colapse el sistema sanitario. También lo que dicen es, esto no implica que dentro de poco podamos tener que tener un nuevo retroceso, porque hablamos de esta cuarentena pendular, ¿no? Claro. Que puede llegar a tener nuevos retrocesos. Será un permanente estudio para saber si a ese avance le sigue un retroceso y a ese retroceso cuándo le sigue el avance. Vos hablás de cómo han repercutido o cómo pudo haber repercutido en esa reunión los casos de ayer, el récord de ayer, los más de 4.000 casos en los dos distritos, en los dos ámbitos, tanto en ciudad o en provincia. La sensación que sí, en ciudad se desprendiera un poco de la cantidad de casos para ya ir adelante con esa decisión tomada. Bueno, ya venimos manifestando hace bastante que la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, tiene la decisión de avanzar. Siempre tiene que ser en concordancia con Nación, con el gobierno nacional, si el gobierno nacional lo avala, pero ya hay presentados unos 100 protocolos de actividades. Se sabe que también hay propuestas concretas de la ciudad. Por ejemplo, sabemos que los runners, quienes salían a hacer ejercicio, no estaban haciéndolo en los últimos días antes de entrar a este confinamiento estricto. Fue una de las primeras cosas que se había dado de baja. Bueno, pide Horacio Rodríguez Larreta reincorporarlos y piden al menos 2 días hábiles o 3 en la semana para salidas recreativas de los chicos, sumándose a los de los fines de semana. Después, actividades por protocolo, se van a ir abriendo de a poco, pero ya hay muchas reaperturas planeadas. Y lo que te iba a mencionar es que Axel Kicillof hoy, después de su reunión de infectólogos, dio a entender a gente de su gabinete que se puede volver hacia atrás y que es más reacio a abrir. No entiende el gobernador cómo se puede comunicar justo en este pico de contagios la posibilidad de que la gente entienda que se va a flexibilizar la cuarentena. Se lo va a hacer, de hecho, pero sabemos que Kicillof es más reacio a hacerlo y va a insistir con el mensaje de que se puede volver atrás. En los distintos cuadros ustedes ven en la pantalla lo que sucede habitualmente, la movilidad que no ha disminuido quizás como imaginaban los funcionarios luego de las distintas restricciones en más de 2 semanas y media. Hay una postal similar a lo que veremos mañana. El anuncio será grabado y se emitirá al mediodía. El anuncio están convocados a las 11, va a ser finalmente grabado. Había ahí algunas disidencias o se estaba deliberando cómo se podía hacer el mensaje, muy similar al que tuvimos para la cuarentena que se definió el 1 de julio, creo que fue el 26 de junio el anuncio, muy similar, mismas características. A las 11 en Olivos van a estar los 3, Alberto Fernández escoltado por Kicillof y Larreta. Podría llegar a sumarse, pero todavía no lo descartan, algún gobernador por teleconferencia. Ajá. Puede ser Gerardo Morales o puede ser Jorge Capitanich, que sabemos que también es otro de los distritos en Chaco donde está complicada la situación. Bueno, alguien podría sumarse por teleconferencia, pero en principio van a ser ellos 3, va a hablar Alberto Fernández, va a ser segundo Larreta, va a finalizar Kicillof, un esquema muy similar al de la última vez y también un mensaje grabado porque funcionó la idea, o así lo evalúan en el gobierno, de un mensaje con mayor claridad, sobre todo en este momento, que no haya fisuras, que se pueda charlar, que se pueda comunicar con claridad lo que va a pasar a partir del sábado o del lunes. Eso todavía no está del todo definido. En el otro cuadro ven una imagen, una foto que atestigua el momento en el que Alberto Fernández había reunido en la Quinta de Olivos al grupo de infectólogos y es nuestro mejor puente para ir a una nota que por lo menos en la previa pinta interesante, sobre todo por el momento, para empezar a analizar, a entender, a informar con precisión. Saludamos primero a Alfredo Simón. Alfredo, buenas noches. Hola Ariel, buenas noches. Como ustedes dijeron al comienzo,
Mañana el presidente Alberto Fernández va a anunciar cómo continúa la cuarentena en el AMBA y en el resto del país. Pero como hace habitualmente el jefe de Estado, previamente se reúne con el grupo de médicos asesores para tomar la decisión final. Bueno, uno de los 5 médicos asesores que hoy participó de la reunión en la Quinta de Olivos me está acompañando aquí a mi izquierda. Se trata del médico infectólogo Pablo Bombeí. Pablo, buenas noches. Lo primero que te quiero consultar es cómo fue la reunión de esta mañana mediodía y a qué conclusión llegaron. Bueno, la reunión fue muy importante, muy interesante. Pudimos conversar con el presidente, exponer nuestros puntos de vista. También se presentó algunos datos del consenso. Nosotros somos un grupo mucho más numeroso del que fue hoy. Habíamos estado reunidos esta mañana también a través de medios digitales con el Ministerio de Salud. Y bueno, nosotros llevamos un poco la opinión nuestra y conversamos con el presidente. Seguramente se haga un desescalamiento gradual de la situación de la cuarentena actual en el AMBA. No tenemos que olvidarnos que nuestro país se comporta en forma distinta a lo que es el área metropolitana de Buenos Aires del resto del país. Hay algunas zonas del país como Chaco, como está ocurriendo ahora en Córdoba, en Paraná, en el Valle de Río Negro, en Bariloche y en algunos otros puntos del país están ocurriendo casos, pero sobre todo la mayor actividad se ve en el área metropolitana de Buenos Aires. Y el número de casos, si bien ayer fue un número elevado de casos, uno toma en perspectiva varios días de evolución y también toma en cuenta otros parámetros como es la tasa de letalidad o algunos otros parámetros como es el tiempo de duplicación para tomar decisiones que también son necesarias para en cierta medida que la gente pueda empezar a desarrollar algunas actividades que son necesarias desde el punto de vista social y laboral fundamentalmente y económico. Entonces tratar de conjugar ambas cosas, seguir protegiendo la salud y al mismo tiempo poder ir gradualmente retomando actividades que ya habíamos empezado a hacer y que son necesarias que se hagan en el ámbito metropolitano de Buenos Aires y monitoreando muy de cerca la situación epidemiológica. Doctor, gracias por atendernos. Para nosotros es un verdadero gusto poder hablar con usted, sobre todo hoy, un día en el cual usted estuvo cerca de Alberto Fernández, fue parte de ese grupo, como bien le decía Alfredo Simón en la presentación. Está claro que la decisión mañana tendrá razones, argumentos, no solamente desde lo sanitario, sino desde lo político, lo económico y lo social. Si por ustedes fuera, si solo por sus razones fuera, ¿seguirían en estas restricciones o permitirían una flexibilización de actividades en el AMBA? Yo creo que a lo largo de la cuarentena que empezamos el 19 de marzo, la gente ha ido incorporando medidas que hoy son muy importantes, el distanciamiento social, el uso del barbijo, el lavado de manos, la gente lo ha incorporado. Tal es así que hoy a esta altura del año, cuando deberíamos estar con muchos casos de otras enfermedades respiratorias como gripe, bronquiolitis de los chicos, prácticamente no las vemos. Y eso es un marcador de cómo la gente está cumpliendo las medidas de distanciamiento social. Si bien podemos ver ejemplos, digamos, de gente que no las cumple, en general la mayoría de la comunidad las cumple. Y creo que tenemos que ir pensando que estas medidas las vamos a tener que incorporar y las vamos a tener que continuar, de forma tal que tenemos que empezar a tomar responsabilidad cada uno de nosotros, cuidarnos nosotros y cuidar a los demás. Y hay que recordar que esta enfermedad puede ser totalmente asintomática. Cualquiera de nosotros podemos estar teniendo el virus e eliminándolo sin saberlo. Y de esa forma lo estamos transmitiendo. En cambio, si nos cuidamos, si utilizamos los barbijos, si nos lavamos las manos, si mantenemos el distanciamiento, el virus no va a encontrar forma de contagiar a otras personas, de transmitirse a otras personas. Entonces, es muy importante que empecemos a asumir nosotros nuestra responsabilidad como comunidad y empezar a trabajar y tener responsabilidad de cuidarnos y de proteger a los demás. De esa forma, sumado a que ya tenemos gente que se ha infectado, entre esas medidas y el número de casos que ya han ocurrido, el virus de a poco no va a ir encontrando un organismo para infectar, porque el virus necesita un ser humano para vivir y multiplicarse. Entonces esas medidas nos van a ir ayudando para ir
gradualmente disminuyendo el número de casos. Esto no va a ser de un día para el otro, pero creo que es momento de que podamos ir asumiendo estas medidas que fuimos aprendiendo a lo largo de estos meses de cuarentena. Permítame hacer una lectura entre líneas de lo que dice, casi una conjetura, ¿no? Una falta de respeto de mi parte. Entiendo que ustedes pueden sostener, sobre todo con los números de ayer. Creíamos que en esta semana íbamos a tener una disminución clara de contagio, ayer tuvimos el récord. Entiendo que ustedes pueden sostener que no es el mejor momento para flexibilizar, pero que escuchando las otras razones es evidente que hay que dar un paso adelante, pero ustedes lo que hacen permanentemente es pedir responsabilidad. Es decir, no es el momento ideal para avanzar, es un momento que se imponen esos avances, siempre y cuando la sociedad pueda entenderlo, ¿es así? Creo que es un buen resumen, creo que es una buena oportunidad para que todos nosotros empezamos a tomar responsabilidad propia, porque esto no puede ser una cuarentena, digamos, con una fase inicial permanente, evidentemente ningún país puede transitarlo, y la forma de ir desandando esa cuarentena es ir asumiendo responsabilidades, tener protocolos para aquellos que tengan, no sé, un comercio, alguna actividad laboral que la necesitan realizar, que vayan tomando esos protocolos, adecuándolos a su tarea y al mismo tiempo la gente tomando las medidas de distanciamiento social que permitan que empecemos a funcionar en una nueva normalidad. Evidentemente no vamos a poder vivir de la misma forma que vivíamos en enero, febrero o diciembre del año pasado, sino que vamos a tener que tomar estas medidas hasta tanto tengamos o un medicamento que permita controlar y que la enfermedad sea una enfermedad leve, o que tengamos una vacuna eficaz que permita de alguna forma controlar y eliminar o erradicar en forma completa este nuevo virus. Doctor, le consulto por dos ítems muy especiales. El primero es las camas de terapia intensiva ocupadas. Si nos da una reflexión sobre el asunto, desde su optimismo o su pesimismo, lo que sea. Y el otro, si en estos días de mayores restricciones pudieron hacer algo para no solamente achatar la curva, sino para salir de la curva. ¿Se entiende? Sí. Bueno, una de las cosas que se hicieron estos días, se amplió el número de camas disponibles en general, y también se amplió el número de kits disponibles para hacer testeos. Eso ha sido algo que también estos días de mayor restricciones ha permitido. Creo que eso es muy importante. El número de camas de terapia intensiva es un elemento básico, porque es donde van a llegar los pacientes más graves. Y en ese sentido tenemos que asegurarnos que esa disponibilidad esté siempre presente, y por eso también estas medidas tiene que ir vigilándolas de cerca para ver si de alguna forma en algún momento no tiene que volver hacia atrás en alguna de las medidas que se tomen. Esperemos que no sea necesario, pero bueno, hay que ir monitoreándolos de cerca, y es muy importante que pensemos en el resto del país también, estemos muy atentos a los casos. Hay provincias que prácticamente no tienen casos, entonces hay que estar muy atentos para detectar rápidamente un caso, poder identificarlo, aislarlo, ver los contactos, también aislarlos, porque de esa forma se puede controlar de forma rápida, y hay que tratar de no estigmatizar a una persona que tenga la enfermedad, porque si no eso genera que la gente que tenga síntomas no los declare, y eso facilita que la enfermedad se transmita. Entonces no, al contrario, si una persona tiene síntomas tiene que consultar, rápidamente el sistema de salud tiene que actuar, aislarlo, medicarlo de lo que sea necesario y encontrar los contactos para también poder aislarlo. Entonces, declarar la enfermedad va a ayudarnos a todos, y no estigmatizar a las personas que tengan la enfermedad también. Está claro. Gracias, doctor. Cierra junto a usted Alfredo Simón. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Doctor, usted forma parte del equipo que acompañó todo este proceso al presidente Alberto Fernández. Quiero hacerle una consulta personal. Tras el encuentro de hoy en la Quinta de Olivos, ¿qué sensación final le quedó a usted de esa reunión y cómo lo ve al presidente de la Nación? Yo creo que lo veo muy decidido en mantener su trabajo y el trabajo de todos que se está realizando para controlar la situación de salud, que es una situación muy grave, es una situación
inusual en el mundo, ninguno de los que vivimos actualmente hemos visto una situación igual a esta, así que es difícil para cualquier gobierno poder manejar un gobierno dentro de una pandemia como esta, pero lo veo muy decidido y manteniendo siempre el espíritu que mostró desde el principio, así que desde el punto de vista técnico nosotros como médicos infectólogos, hay epidemiólogos, hay gente con experiencia, la idea es dar nuestro apoyo para que todos en conjunto en el país podamos ir atravesando este momento de pandemia de la mejor manera posible. Doctor Pablo Bonvehí, muchísimas gracias por recibir a la Televisión Pública Noticias. Gracias a ustedes. Buenas noches.